Porque estamos hablando de la palabra de Dios, ¿cierto? Es de toda la armadura de Dios la única arma, la espada del Espíritu, la espada del Espíritu. Y cuando decimos la espada del Espíritu, que es la palabra con Espíritu con E mayúscula, significa que no es el espíritu del hombre, no es un espíritu, es el Espíritu Santo. Espíritu con E mayúscula es Espíritu Santo. Cuando se refiere a un espíritu o al espíritu del hombre, lo va a encontrar escrito con E minúscula. Pero aquí dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y cuando vemos la frase, la espada del Espíritu, vamos a explicar un poquito más amplio después, se está hablando de el origen de esa espada. Y segundo, habla de la sustancia de esa espada. ¿Qué tipo de espada es? ¿Y de quién viene? Origen y sustancia. La espada del Espíritu. Es, mis hermanos y amigos, la espada del Espíritu en el sentido de que es el Espíritu Santo quien nos la ha dado. Su origen está en Dios, su origen está en el Espíritu Santo, está en el Espíritu de Dios. Esta es la palabra, no de hombre alguno, que es uno de los argumentos, una de las cosas que todos los que están en contra de la palabra de Dios quieren hacer creer a la gente, que esto es cosa de hombres. Que todos los escritores de la Biblia, porque fue escrita por más de 60 hombres, o 60 personas, o 50, algo así, en un periodo de 2000 años o más, ellos nunca se conocieron entre sí, la mayoría. Vivieron cientos de años de distancia, o miles de años de distancia, y aún así, la espada de Dios, la espada del Espíritu, la Biblia es y tiene una tremenda unidad. La Biblia misma dice que su origen no está en el hombre. Ella misma lo repite. Porque la Escritura no fue traída por voluntad humana. No es una obra de un hombre. Como hay otras obras religiosas, otros libros religiosos traídos por hombres. Y algunos, me atrevo a decir, traídas por el mismo Satanás. Es la espada del Espíritu, gracias hermano, en el sentido de que es el Espíritu Santo quien nos ha dado esta espada. Usted tiene en su mano la palabra de Dios porque el Espíritu Santo nos la dio. Y somos tan y más responsables que los hermanos que recibieron esta carta de Efesios, porque ellos no conocían las cartas de otras iglesias. Ellos nada más tenían lo que en el Antiguo Testamento podían tener, y tenían la ley, y tenían la enseñanza de los apóstoles, que fue escrita también. Pero si usted se recuerda cómo fueron escritos y cómo eran los rollos de cada libro, no crea que usted que en cada casa tenían ese cajón enorme de rollos. Aparte de que eran muy costosos, difícilmente alguien los podía tener. Así que si había en una comunidad un rollo de algún libro, era maravilloso. Lo que le escribió Pablo a Éfeso no lo leyó Galacia, ni Corinto, ni Colosas, ni Roma. Fue una carta, o fueron cartas dadas a una congregación, desconociendo las otras.
Así que nuestra responsabilidad, hermanos, es por lo que Dios nos revela. Y nosotros tenemos toda la Biblia. Tenemos toda la revelación porque nos la dio el Espíritu Santo. Así que esta es la idea. Nuestra espada es espiritual. La Biblia es espiritual porque se nos dio por el Espíritu Santo. El tipo de escritura es espiritual. Es espiritual. Su sustancia es espiritual y su origen es espiritual. Es de Dios y el contenido es espiritual. Tiene un sentido eterno y un sentido espiritual. Lo que viene aquí escrito, todo va a pasar, esta tierra va a pasar, no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Pero la palabra mía que sale de mi boca, esa es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y esta palabra no va a pasar, dice la Escritura, no va a pasar. Porque es la palabra de Dios. Si usted ha nacido de nuevo por la fe en Jesucristo, porque esa es la manera que se nace de nuevo, a través de la fe en Jesucristo. Y es fundamental para que una persona nazca de nuevo es la palabra. Algunos piensan que no necesitan dar la palabra para que la gente nazca de nuevo. Error, ese es un evangelio falso. No, tú nomás recibe a Cristo. ¿Recibe qué? ¿Qué hay detrás de recibe a Cristo? Nada. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está la muerte de Jesús? ¿Dónde está la resurrección? ¿Dónde está lo que debe de creer? ¿O solamente debe de creer que si hace una oración es salvo? Por eso hay muchos salvos no salvos. Si no viene la palabra, la fe viene por el oír. La fe que te hace nacer de nuevo viene a través del oír la palabra. Viene la palabra, la salvación. Y esta es una parte que vamos a ver en cuanto a la salvación. Pero cuando usted vino a Cristo, cuando usted se volvió cristiano por la fe, cuando Dios lo hizo renacer, usted no renació solo. Alguien le dio vida. Alguien le dio vida espiritual. Cuando usted lo hizo, recibió la espada del Espíritu. En un sentido. En un sentido la recibió. Ahora, ¿qué hace con ella? Es otra cosa. Pero usted recibió la espada del Espíritu. Inclusive un incrédulo, una persona que no conoce a Jesucristo, que no tiene vida nueva, también tiene la Biblia. Pero hay una gran diferencia entre la Biblia que tiene un incrédulo, la Biblia que lee un incrédulo, la Biblia que estudia un incrédulo, la Biblia que ataca o defiende un incrédulo, a la Biblia que tiene un hijo de Dios. ¿En qué sentido es tan diferente? Que alguien puede tener la Biblia, y hay religiones que dicen que creen en la Biblia, que siguen la Biblia, comparten la Biblia, la entienden a su manera, y si es a su manera, porque no es a la manera de Dios. Conocen el texto, conocen el significado de las palabras, conocen la moral de la Escritura, tratan de obedecerla, y si tratan de obedecerla les va a ir mejor, les va a ir bien, van a parecer buenas personas. Pero la diferencia es que no tienen con ellos al maestro de la verdad. No tienen el maestro de la verdad, que es el Espíritu Santo, quien puede hacer que la Biblia en esa vida, en esa mente y en ese corazón signifique algo más que palabras morales, éticas, espirituales, sino que signifique la verdad de Dios, la verdad que da vida, la verdad que produce cambio. No tienen al maestro de la verdad. Por eso dice la Escritura, esta es la razón por la que dice, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Así que la manera de percibirlo es intelectual. La manera de percibirlo es moral. Pero no percibe el significado profundamente espiritual de la Biblia, porque ese solamente se percibe a través de la presencia del Espíritu Santo.
Por eso Primera de Juan capítulo 2 dice que cuando tenemos la unción de Él, entonces conoceremos todas las cosas. Eso dice. Primero tenemos que tener la unción de ¿quién? De Dios. Tenemos que tener la unción del Espíritu Santo. Una vez que tenemos la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, la mente de Cristo, entonces empezamos a entender el aspecto espiritual de la Biblia. Entonces, no antes. En otras palabras, mi hermano, nosotros podemos conocer la palabra de Dios porque tenemos al Maestro de la verdad viviendo en nosotros, el Espíritu Santo viviendo en la vida de cada creyente, que hace que la palabra de Dios esté realmente disponible para cada uno de nosotros, para entenderla y para hacerla. Y la pena es que está abandonada en muchas casas. Por eso no cambiamos. Por eso no mejoramos. Usted puede tener la mejor lámpara en su casa, pero si no la enciende, no la saca y la enciende, no la usa, anda en tinieblas. Usted puede tener su refrigerador lleno de la comida más nutritiva que puede existir y deliciosa. Ambas cosas, nutritiva y deliciosa, pero si usted no la come, de nada le sirve. Usted puede tener el mejor medicamento en su alacena contra cualquier mal, pero si usted no lo toma, no le va a hacer ningún efecto. La palabra de Dios hoy capture nuestra mente y corazón, no solo de mis hermanos, sino el mío, Señor. Y entendamos que es por tu palabra que vivimos. Es por tu palabra que vivimos este día domingo y el día de lunes, mañana y cada día. Es por la palabra que sale de tu boca. Señor, ayúdanos a tener apetito de ella, tener un buen gusto por tu palabra, para que ya no llenemos nuestro estómago espiritual de cosas, Señor, que no solamente no nos nutren, nos están enfermando el alma. Señor, es tu palabra la que a través de ella vivimos. Dios, haznos entenderlo hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Entonces la espada de Dios, la espada del Espíritu se vuelve nuestra como creyentes. La cuestión está ahora es cómo aprendemos a usarla. ¿Cómo podemos tú y yo usar bien? Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, procura con diligencia. ¿Qué es diligencia? ¿Ah? Con sabiduría, con conciencia, con tiempo suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Procura con diligencia. Prepárate bien para esto. Presentarte ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte delante de Dios, vivir delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse delante de su Señor, que usa bien la palabra de verdad. Y la palabra en griego es traza. Traza. ¿Recuerda cuando nos hacían hacer dibujos en la escuela antes de aprender las letras? Que el arbolito, que la ruedita, que el palito, que el puntito, que nos enseñaron a trazar. Eso es lo que nos estaban dando, la capacidad de trazar bien. Yo cuando veía a mis tíos carpinteros y que decían, hay que marcar aquí una pulgada en la tabla, y agarraban a pulso el lápiz y le hacían, ¿cómo lo hacen? Fácil, una guía. Porque aquí se agarra el lápiz y con este dedo de abajo se pone en la madera.
se pega a la madera. Entonces, acá está el lápiz en el punto que la quiero, y este dedo está por un lado de la madera, y sigue el dedo la madera, y el trazo sale perfectamente recto. Yo me fijaba arriba, pero no me fijaba en el dedito de abajo. Hasta que dije, ¡ah! ¡Tramposos! Yo andaba buscando una regla larga para hacer la raya, y ellos con el dedo. ¿Y sabe qué hacía? Trazaban bien su raya. Y somos llamados, hermanos, a trazar bien nuestra vida, a trazar bien nuestra raya. Que no vivamos vidas chuecas, vidas torcidas, vidas que se van para la derecha, vidas que se van para la izquierda, vidas que van para la derecha, vidas que se van para la izquierda, sino que vivamos en su palabra, en su voluntad, y esto va en la línea recta. A veces nos queremos mover, pero seguimos en la palabra es lumbrera, la palabra es guía, la palabra nos mantiene rectos delante de Él y delante de los demás. Ahora, si alguien no tiene al Espíritu de Dios todavía, como algún día no lo tuvimos hasta que le conocimos, pues entendemos en parte la palabra nada más. Pero el aspecto eterno y espiritual y aplicable en todo asunto de la vida, no lo comprendemos. Entonces no podemos. No es que no querramos, no tiene que ver con inteligencia en lo absoluto. Tiene que ver con que el maestro de la verdad aún no está en él. Es la única cosa y es lo definitivo. Y decía, aquí lo interesante es cómo la uso. ¿Cómo uso la palabra de Dios? ¿Cómo la empleo? Las siguientes semanas estaremos hablando el uso de la Biblia como en su manera defensiva, porque nos ayuda a defendernos, y la manera ofensiva, porque nos ayuda a ofender, a atacar. La Biblia, mis hermanos, tenemos que verla como lo que es. Una espada es ¿un qué? ¿Qué es una espada? Es un arma. Es un arma. No es un juguete, no es un adorno. La espada que traía el soldado no era un adorno. Y no hablamos de la espada grandota, estamos hablando de la espada del uso diario. Había dos tipos de espada, y la espada que la Biblia a lo largo y ancho, desde el Antiguo al Nuevo Testamento se habla, que se usa, era la espada del uso diario. Aquí estamos hablando no de una espada para ciertos momentos extraordinarios, sino la espada que usamos todo el tiempo. Todo el tiempo. La de uso diario, la de uso común. La Biblia es un arma, tenemos que verla como un arma. No hay duda, es un arma. La cuestión no es si es arma o no es arma, porque lo es. La cuestión es si usted sabe usar esa arma o no sabe usar esa arma. Esa es la cuestión. Y aprender a usarla depende mucho en qué tan somos nosotros, qué tan diligentes somos nosotros en involucrarnos en estudiar la palabra de Dios. Qué tan diligentes somos estudiando la palabra de Dios. De ahí va a depender. Por eso yo me sorprendo cómo hay maestros que dicen, me gusta enseñar, pero no me gusta estudiar. Entonces, ¿qué? Disculpe la expresión, entonces, ¿qué burrada voy a enseñar? ¿O qué sacrilegio? Porque alguien que enseña tiene que ser alguien que estudia, y que estudia mucho, mucho más que lo que enseña. Hay gente que lo que dice es todo lo que sabe, pero el maestro dice una parte de lo que sabe. Por eso muchos tienen el problema de no limitarse y no saber hasta dónde parar y qué decir y qué no decir. Quieren decir todo lo que saben,
Y no tienen que decir todo lo que saben, tienen que decir aquello que el que escucha le va a hacer bien. Nada más hasta ahí. Y lo demás, que lo estudie él, que lo aprenda él, que lo busque él. ¿Verdad? Hay gente que no sabe lo que dice una palabra, no sé, y no está malo que nos preguntemos y nos ayudemos, pero es hora de que nosotros busquemos. ¿Verdad? Escudriñale, no todo te lo va a contestar el pastor. Una, porque no todo lo sabe, y dos, porque no siempre está ahí, y tres, porque no quiere. Tienes que estudiar tú. A mí no me digas cómo sabe el taco de carne asada, déjame comérmelo yo. Quiero saborearlo, quiero masticarlo, quiero que sepa esa grasita calientita ahí en mi boca, ¿verdad? Ahí embarradita en la tortilla, todo eso. No me lo cuentes. Hay gente que solamente sabe de Dios lo que oye. Y de lo que oye solamente pone atención un 10%, imagínate. Solamente sabe lo que oye. De lo que oye, no todo le pone atención. Y de lo que le puso atención, muy poco hace. Y peor, si lo que oye es falso. Si lo que oye está torcido. Imagínate entonces qué clase de fe tenemos. Por eso hay muchos cristianos en el infierno. Entonces, la Biblia es un arma. Y si usted no la estudia, si usted no la levanta, si usted no la pulsa, si usted no la emplea todos los días, porque se tiene que usar todos los días, hermano. Antes de que se levante de la cama, usted ya y yo ya estoy listo para desobedecer la palabra de Dios. Así que de que nos vamos a levantar, antes de levantarnos, ya tenemos que obedecer la palabra. Ahí le va. Tiene que llegar usted al trabajo a las 8 y no se quiere levantar. ¿Sabe qué lo tiene que levantar? La obediencia a la palabra. Su palabra dice que tienes que levantarte, ser ejemplo, llegar a trabajar, llegar de la mejor manera. ¿Dónde dice? Estúdielo. Muchos no obedecemos la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no la sabemos. Y decimos, oye, si hubiera sabido esto, que la Biblia, ¿a poco la Biblia habla de esto? Yo no hubieras hecho esto, yo no hubiera hecho lo otro si hubiera sabido, pero no sabía. ¿A poco dice eso la Biblia? Hermanos, no todo lo que obedecemos son mandamientos. Hay algo que se llama principios. Y los principios son eternos y los principios no cambian como los mandamientos. Entonces nos debemos de manejar por la palabra de Dios. Y hay dos tipos de palabras, ahorita lo voy a explicar. Pero, repito, la Biblia es un arma. Por eso Pablo pasó 3 años en Éfeso. 3 años. ¿Y sabe qué pasó? Se la pasó haciendo, predicándoles la palabra. Por eso, entre las frases que vienen en esta carta, hay una que dijo Pablo: yo les he declarado todo el consejo de Dios. Yo les declaré que de pe a pa, les declaré todo. No les declaré una parte del consejo de Dios, no les declaré lo que a ustedes les gustaría saber del consejo de Dios, no les dije lo que yo creo que ustedes deben de saber del consejo de Dios. Yo les declaré todo el consejo de Dios, todo lo que podía enseñarles de la palabra, del mensaje de Dios. En estos 3 años me dediqué a declarárselo. En relación a la palabra, ¿a qué nos hemos dedicado? ¿Qué tanto conocemos su palabra? Porque conforme la conocemos, conocemos cómo usarla, conocemos en qué usarla, cuándo usarla, con quién usarla, etcétera, 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 etcétera. Es porque tenemos que ser, y no solamente el pastor, los pastores o los líderes,
si en algún libro tenemos que ser expertos en nuestra vida hasta que vayamos a la presencia de Dios, es en esta palabra, es en la Biblia. Expertos en la palabra. Y expertos tiene que ver con la experiencia. No solamente con el conocimiento, tengo que ser experto. Yo cuando era chamaco veía a mis primos con los chacos. Tremendo, ¿verdad? Y unos usaban de metal. Chacos de metal, chacos de madera, y los hacíamos en la carpintería, ¿verdad? Ay, para aprender. Y cómo duelen las costillas con esos chacos, ¿verdad? Y los tiempos de Bruce Lee. Y ay, decía yo. Pero yo los agarraba una vez y a los 15 días los volví a agarrar y por ahí me los encontraba y los volvía. Pues ¿cuándo iba a aprender? Y luego nadie me enseñaba y esas cosas no las aprendí uno solo. Y nadie me animaba a decir, aunque te dolió, síguele. No le hagas así, jálalo este momento, no dejes que te llegue hasta la espalda. Nadie me decía, entonces no tenía el maestro y no tenía ganas. Y aprendí a usar chacos. El velocímetro más o menos. Porque se peleaban. No sabían que se peleaban con velocímetros. Antes no era pistola. Le sacaban el velocímetro que va del tablero a la ¿cómo se llama? Transmisión. Y esos velocímetros, con eso se peleaban. No se rompían, se rompía donde pegaban. Y aquí traigo uno, así que ni le busque. Vas corriendo y te alcanza el velocímetro. Es más veloz el velocímetro. ¿Cómo es que aprendieron a hacerlo tan bien? Practicaban, ponían la película de Bruce Lee, cómo lo hacía, y ahí están. Nunca le pegaban a nadie, pero porque no se acercaba ese nadie. No, si me acerco me parte la cabeza, ¿verdad? Imagínate un inexperto que se golpea y se quebra las costillas solo. Y así algunos agarran la palabra y se pegan solos con ella. No saben usarla. No saben usarla porque no están continuamente practicando. Porque experto viene de experiencia. Tenemos entonces una espada espiritual. Una espada que no fue forjada en ningún lugar por hombre alguno. No fue templada en fuegos terrenales. Una espada que tiene su origen divino. Es la espada del Espíritu. Entonces nuestra espada, la palabra de Dios, es una espada poderosa. Poderosa. Lo que tu regaño, lo que tu amenaza, lo que tú quieras no hace, lo hace la palabra de Dios. Lo que no puedes hacer cambiar en tu hijo, lo hace la palabra de Dios. Pero el problema es que la palabra de Dios no está expuesta a tu hijo a la palabra de Dios. Y como no está expuesta, no lo cambia. Y como no está expuesta a la palabra de Dios, no hay fe. Y como no está expuesta, no sana. Porque no está la palabra. Y algunos somos como los malos pacientes. Nos dan el antibiótico para 10 días y a los 3 días nos sentimos bien. Y los 7 días, hermano, ¿qué hacemos con él? Ya no lo ocupo. Y el virus, la bacteria, el hongo, lo que sea, vuelve, porque no se le mató el ciclo. Y vuelve peor. ¿Verdad? Vuelve peor, viene fuerte, porque ya con tu antibiotiquito ese que me diste no me vas a hacer nada. Búscate otro. Porque ya estoy inmunizado contra él. Ya me defiendo, dice el virus y la bacteria. Y si es que el año pasado le leí la Biblia. Sí, el año pasado. No está expuesto a la palabra constantemente. Esté expuesto a la escuela, esté expuesto al maestro, esté expuesto a los compañeros, está expuesto al mundo, está expuesto a Disney. Es terrible mucho de lo que hay en Disney. Está expuesto a muchas cosas, pero no está expuesto a la palabra. Y yo no sé por qué es así. Yo sí sé. Pero no se lo voy a decir porque se va a enojar. Yo sí sé por qué es así.
Porque el único mensaje que transforma el corazón de una persona, niño, joven o adulto, es la palabra de Dios. Porque es poderosa. Por eso Pablo dice a los romanos en el primer capítulo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Si es un cohete como los que estaba Ismael tronando el día 4, pues sí me da vergüenza. Yo le digo, para el próximo año me voy a traer mi torito. Yo no sé cómo lo voy a pasar o me lo voy a fabricar así, aquí. Pero ahí detrás de ese torito anda un valiente, ¿verdad? Manejándolo. Entre el fuego y no se raja. Pero con él. Yo voy a empezar a juntar dolaritos. Y yo creo que duran más los dolaritos, ¿verdad? Prendidos. Hace 2 o 3 días se quemaron 24 personas en otro accidente de cohetes en México. ¡Pum! Se borró un pedazo del mapa. ¿Por qué? Porque ese sí es poder. La geografía cambió de lugar. ¿Por qué? Porque ahí había poder. La palabra de Dios es poderosa, hermanos. Pero no mata, da vida. Da vida. Si usted quiere tener hijos con vida, si usted quiere tener una esposa, un esposo, unos hermanos, unos padres, unos hijos con vida, necesitan la palabra de Dios, necesita que usted y yo se la sembremos, aunque sea de despacito, despacito. No le diga, la Biblia dice, dígale lo que la Biblia dice, no le diga que la Biblia lo dice, porque se va a enojar, porque lo va a rechazar. Siémbrele la palabra, siémbrele la palabra, siémbrele la palabra, y dice él, no va a volver. ¿Quién dice? ¿Usted? ¿Yo? No, yo no lo digo, lo dice él. No volverá vacía, pero la tiene que dar y 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 la tiene que dar. Porque muchas de esas semillas, en 3 semanas veremos sobre el sembrador, muchas de esas semillas el Satanás no quiere que produzcan. Va a hacer todo lo que sea de su parte hacer para que no nazca la fe en su vida, para que siga muerto. Entonces tenemos que volver a sembrar y volver a sembrar y volver a sembrar y volver a sembrar y volver a sembrar. Así lo hace Satanás, así lo hace el mundo, ¿verdad? Y por eso produce lo que produce. Por eso los actores del mundo ahí están, los filósofos del mundo, los cantantes del mundo ahí están sembrando en la mente y el corazón del adulto y del joven y del niño, para darles doctrina, para que crean eso, para que tengan fe en eso, para eso está ahí produciendo. ¿Usted cree que todo es inocente y todo es humano? Satanás está detrás de mucho de eso. Mucho está detrás. ¿Y dónde está la palabra de Dios? Dice Dios, no volverá a mí, pero para volver primero tiene que, pues tiene que ir. ¿Usted vuelve donde no va? No. Así que si la palabra no va al corazón y a la mente de la persona, ¿cómo va a volver a Dios? Si nunca salió. Y me acuerdo de la frase más absurda que muchos dicen, especialmente las madres cuando llegan el hijo de regreso de la escuela, ¿ya volviste? Yo le decía, no, soy un fantasma. ¿Qué no lo está viendo? ¿Por qué dice que sí, ya volvió? ¿Verdad que hacemos muchas preguntas absurdas? ¿Ya estás aquí? No. Es mi espectro. El yo vengo más tarde. ¿Ya te fuiste? Uy. Ni siquiera puedo decir, fuiste. La palabra es poderosa. Varios aspectos. Número 1. A mí un día yo escuché, antes de venir a Cristo, escuché la palabra varias veces, pero ¿sabes qué empezó a producir en mi corazón? Fe. Fe. Y la escuché por unos 5 años. Pero ¿sabe qué? Lo que sí tenía es que tenía un hambre por ella. Y estaba exponiéndome a la palabra de Dios todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas, todas las semanas.
A los 7 años empecé a ir a la iglesia y nadie me llevó. Caminaba para ir. ¿Cuántos cristianos había en mi familia? 1, y vivía en Nogales. ¿Qué me llamó? ¿Qué me llamaba? La palabra de Dios. Luego, siendo un chamaco, me inscribí en un estudio bíblico por correspondencia, porque en aquel entonces había por correspondencia. Así que tenía que recibir y contestaba mis estudios, los mandaba de regreso. Luego me venía la siguiente lección y lo llenaba. ¿Quién me pidió o quién me mandó o quién me dijo o quién me inscribió? Nadie, yo lo hice. Pero algunos hermanos, yo le doy gracias a una sola cosa a mi familia en esos años. No me estorbaron. Y a veces los mismos padres cristianos son estorbo. ¿Desde cuándo son estorbos? Desde que no le dan la palabra de Dios. Ya le están estorbando. Son un estorbo a su fe, son un estorbo a su crecimiento. Su mal ejemplo también es un estorbo. La Biblia, todo se ve. 10 controles de televisión, pero no se ve una Biblia. Este es del Netflix. Y este es del Fula. Y este es del Lulu, no sé. Y este es del DirecTV. Y este es del Dish. Y este es del pirata, no lo saca. ¿Y la Biblia? No hay Biblia. No hay Biblia. No hay Biblia. Podemos pasar 6, 7 horas viendo fútbol. ¿Y cuánto usamos aprendiendo la palabra de Dios y compartiendo la palabra de Dios? Y resulta que la palabra de Dios es lo que salva a la gente. Yo fui salvado por el mensaje del Evangelio, fui salvado por la palabra de Dios. Y toda persona, hermanos, que viene a Cristo y que viene al nuevo nacimiento es por la palabra de Dios. No es por lo bueno que somos para hablar, no es por lo convincente, no es por la buena apologética que tenemos y podemos discutir y desarmar a la gente de sus argumentos. No es por ninguna amenaza, no es porque la gente le tenga miedo al cucú y al infierno. Es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. La gente es salva por la palabra de Dios. Una persona que encontramos renuente, que estaba buscando otra manera de dirigir su vida o de acabar con su vida, de repente llegamos con una sola cosa, la palabra de Dios, y esa persona en ese día su vida está formada. Ese muerto vive. La palabra de Dios es la que da vida. Y hay mucha gente allá afuera muerta que necesita la palabra de Dios. ¿Y quién se la va a dar? Otro muerto, no. Así que cercioremos de que estamos vivos y viviendo en abundancia, porque entonces vamos a querer que otros también que están muertos como nosotros lo estábamos, ya no estén muertos. Así que si usted quiere ser un héroe en esta tierra, porque ahí también estaba pensando ¿quién es un héroe? Estaba viendo ahí donde se junta Batman, Superman y todas esas bolas, ¿cómo se llaman? La Liga de la Justicia. Y vi como 1 hora nomás, la última parte. Y en esas meditaciones profundas mías pensé, a todos nos gustaría ser un héroe. Pero ya hay héroes. Todos podemos ser héroes. Darle la palabra a alguien que está muerto es la cosa más heroica que usted puede hacer. De hecho, es lo único que usted va a encontrar allá. Es lo único que va a encontrar allá. Es el único fruto vivo que va a encontrar. La palabra de Dios, y con esto voy a concluir, hay mucho más que hablar. Es la espada que salva gente. Con esa espada le arranca un alma al reino de Satanás.
Y cuando esa espada llega a esa vida, a ese corazón, Satanás no puede hacer nada cuando usted entra y le arrebata un alma. Porque desgraciadamente esa alma ya está con él. No es que Satanás está viniendo a llevarse las almas, ya están con él, como estábamos nosotros. Pero si usted usa esa espada apropiadamente, uno de sus usos es para arrancar las almas del poder de Satanás. Y esa espada lo hace. Es la única arma que lo hace. No hay otra cosa que arranque del poder de las tinieblas a una persona que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con la espada de Dios, con la espada del Espíritu, usted puede tomar y abrir un derecho sobre un alma, un derecho de Dios sobre una alma que está en los caminos y en el control y en el poder de Satanás. Usted entra a su reino y toma esa alma y la saca de ahí. ¿Quién la saca? La palabra de Dios, de ese dominio poderoso. No solamente le quita el poder, el dominio que tiene, no solamente le quita su lugar, porque lo traslada de las tinieblas a la luz de su amado Hijo, pero también le quita el poder. Ya no tiene por qué obedecer a las tinieblas, porque ya no tiene poder. Esa es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La próxima semana veremos más usos. Hay dos más que veremos. Una, la palabra sirve para usarla sobre todo juicio. Sobre todo juicio de lo que usted y yo hacemos. Hay una palabra, por eso dice la Escritura, yo no lo juzgo, es la palabra la que lo juzga. La palabra juzga nuestros actos. La palabra juzga nuestros pensamientos. La palabra juzga nuestras decisiones. Y todos sus juicios, dice la Escritura, son sus justos juicios. Y la palabra a veces nos dice, andas mal y va a pasar esto. O andas bien. Pero no queremos, por eso no nos acercamos a la palabra. Luego me dice lo que tengo que hacer. Luego me dice lo que estoy mal. No quiero que me diga. No quiero que me diga. Mejor le pregunto a alguien que me quiere y que me dice, no, andas muy bien. Perfecto. Lo que vas a hacer, la mejor decisión. Déjalo, déjala. Pégale. Véngate. Tú sí hablas por la palabra. La palabra juzga. Y entonces nuestros juicios se van haciendo cada día mejores. Y veremos más usos que le vamos a dar a la palabra de Dios. Pero ya está uno. La palabra salva. ¿Te encontrarás algún hombre, alguna mujer, alguna persona allá afuera que necesite ser salva? ¿Y quién va a usar la palabra para hacerlo? ¿Y sabes qué? Es una de las cosas que no tienes que buscar. Ahí andan. Es como las hormiguitas que andan en mi calle, andan. Unas hormigas tremendas, las conozco, unas negras chiquititas, apenas se ven. El fuego no las altera. El frío no las altera. Nada. La gente anda por donde quiera sin Cristo. Anda por todas partes muertas en sus delitos y pecados. Así no vaya a buscar gente de otra iglesia a sacarla. Vaya a la calle, ahí están los que necesitan el evangelio. No en las iglesias, aunque en las iglesias también hay no salvos, muchos. Pero ahí no, pero no vaya ahí porque ahí todos creen que son salvos. Ahí todos creen que están sanos. No vaya ahí. Vaya allá afuera. La palabra poderosa de Dios salva. De hecho, es lo primero y lo más importante que hace. Por eso termino con esto. Jesús cuando se fue dijo, vayan y hagan discípulos.
¿verdad? Y luego dice la promesa, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y sabes qué tiene que ver el poder? La presencia del Espíritu Santo nos trae la presencia de su palabra. Y dice, y con ese poder, porque yo tengo toda la autoridad, y ese poder que va a venir, se los voy a dar para que me sean testigos. ¿Verdad? ¿Y de qué testificamos? De Cristo, de su palabra. Así que el poder que tenemos, hermanos, no está para otra cosa, sino para ser testigos. Si algo bueno hace a través de nosotros el Espíritu Santo y la palabra de Dios, es hacernos buenos testigos. Buenos testigos. Porque la palabra de Dios tiene el poder de salvar. Si usted es hijo de Dios, ¿sabe cómo es que vino a Dios? Por la palabra. Si no vino por la palabra, aquí lo espero para que confiese sus pecados. Pero usted y yo vine a Cristo por la palabra, de verdad. Por la palabra que creímos. Creímos el Evangelio. Y hay que seguir creyendo en la palabra de Dios. La palabra salva. No veamos al mundo y venimos la cabeza pensando lo que Satanás pone en nuestra mente. No tienen remedio, no van a cambiar. No, están perdidos. Ni te acerques, te van a contaminar. Necesitan la palabra, porque la palabra los va a salvar. Necesita la palabra. Ay, necesita ir a Alcohólicos Anónimos. Ay, necesita esto. Ay, necesita lo otro. Ay, necesita la palabra de Dios. No digo que no necesite otra cosa, pero lo que necesitan para que haya un cambio en su interior es la palabra de Dios. Use esa Biblia, sáquela de donde está. Sáquela de donde está, tráigala para donde quiera y úsela. Porque ahí hay alguien que necesita ser salvo. Comprométase. Y Dios se va a comprometer con usted. Pongámonos de pie para orar. Vamos a orar. Mi hermano, mi amigo, la palabra de Dios no contiene la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Toda ella es la palabra de Dios. Y útil. Y útil para todo. Pero lo que hemos aprendido, recordado hoy es que es tan poderosa que salva. Nada más fíjese quién era usted o qué era usted antes de Cristo. Es poderosa, salva. Salva. Y lo más maravilloso es que no ha terminado su obra. Él la empezó y no la termina todavía. Todavía va a cambiarnos. Pero lejos de ella, no va a hacer nada. No va a hacer ningún cambio. Por eso hay vidas que al paso del tiempo, en vez de estar mejor, están peor. ¿Qué ha faltado en sus vidas? La palabra. Una palabra para vivirla y obedecer. Pero tenemos esperanza. Tenemos al Maestro de la palabra, tenemos el Espíritu Santo. Y quiero orar por aquel que en esta mañana sepa que aún no ha entregado su vida a Cristo. Le gusta la palabra de Dios, le gusta el ambiente espiritual, le gusta estar aquí tal vez. Pero necesita un encuentro con Jesús. Necesita que Jesús, saber que Jesús murió en la cruz por él, por sus pecados. Y necesita saber que resucitó para darle vida eterna. Y que así como hay un perdón de parte de Dios, hay un arrepentimiento de parte del hombre. Y que el mismo Dios produce ese arrepentimiento. Arrepentimiento no es solamente una sensación de sentirnos mal por algo que hicimos o no hicimos,
sino el deseo de un cambio de dirección total de su vida. Eso es arrepentirse. Arrepentirse es que el que robaba deje de robar y trabaje. Eso es arrepentirse. Arrepentirse es que el mentiroso deje de mentir y diga la verdad. Eso es arrepentirse. Sentirse mal por ser mentiroso no es arrepentirse. Llorar y sufrir porque es mentiroso no es arrepentirse. Hablar la verdad es arrepentirse. Arrepentirse es aquel que tiene un corazón lleno de envidia, se empiece a alegrar con el bien ajeno, que aplauda las victorias de otros. Eso es arrepentirse. Hermanos, Él produce arrepentimiento. Su palabra tiene poder. Y yo quiero invitarte a ti, con todo mi corazón, que si tú no has entregado tu vida a Cristo, no salgas de aquí sin. No salgas de aquí sin poner toda tu confianza presente y futura en sus manos. Porque actualmente en algo o en alguien estás confiando. Y ahora sabemos que en quien tenemos que poner toda nuestra confianza es en lo que Cristo hizo en la cruz, lo que Cristo hizo contra la muerte, contra la tumba, y lo que Cristo hace en la presencia de Dios, su Padre. Él vino para darnos vida en abundancia. Si alguien quiere entregar su vida a Cristo esta mañana, tú sálvalo. Habrá alguien más que necesite la vida nueva de Cristo. Padre, tú sabes quién te necesita. Tú sabes quién aún no te tiene, como yo pasé 5 años escuchando el Evangelio hasta que creí en ti. Primero creí en tu palabra y la amé. Y un día tu palabra dio fruto en mi corazón. Así te pido que cada persona que está aquí, que aún no te conoce, siga escuchando tu palabra. Porque yo sé que es poderosa, que salva, que no vuelve vacía, que transforma la vida, el futuro de la gente, la dirección de la gente, que cambia la mente y el corazón. Es tu palabra, que cuando es enviada no volverá vacía a ti, sino volverá con fruto. Yo te pido, Señor, que la gente siga escuchándote. Para aquellos que están haciendo una decisión de seguirte para siempre, con todo su corazón, de nacer de nuevo. A lo mejor no lo entienden, como yo no lo entendí todo, pero lo creí. Creí que si abría mi corazón y te pedía perdón por mis pecados y me hicieras hijo tuyo, tú lo harías como tú lo decías. Y así sucedió, porque tú eres fiel y verdadero. Yo te pido que si hay alguien aquí que necesita conocerte como el Salvador eterno de su vida, abra su corazón este día. Pero también te pido por cada uno de los hijos tuyos que están aquí, que tenemos que reconocer que no conocemos tu palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque si una palabra deberíamos de conocer, es tu palabra. Es tu palabra. Los científicos tienen que usar sus libros de ciencia y aprender todo lo posible, no una parte. Es tan delicado cuando alguien que maneja medicamentos no conoce bien las fórmulas ni lo que estos pueden hacer. Pueden perder la vida de alguien. O si el médico no sabe de los tratamientos correctos, puede ir a la muerte a alguien. Señor, si tus hijos no conocemos tu palabra, es tan delicado. Porque el primero que va a sufrir las consecuencias somos nosotros. Y el resto después. Dios, hemos aprendido este día que tu palabra salva. Y Señor, aquí hay personas que la conocen.
Y no tienen que saber mucho, solamente necesitan conocer el Evangelio bien para compartirlo. Debemos de conocer tu palabra para vivir tu palabra, para darnos cuenta que tiene uso en toda nuestra vida. Pero hoy hablamos de una palabra que salva personas, el Evangelio. Y yo te pido, Señor, que cada uno de los que conocemos tu palabra, que estamos aquí, usemos el Evangelio. Usemos tu palabra, empezando con nuestra propia casa, porque a veces tenemos hijos perdidos. Porque aunque estén niños, están perdidos en tu palabra. Y están creciendo, y si tu palabra no está en ellos, Señor, van a crecer sin fe. Sin fe. Van a crecer sin amarte a ti y sin amar al prójimo. Porque el mandamiento termina en eso. Amarte a ti y amar al prójimo. Señor, danos un compromiso de enseñar tu palabra a nuestros hijos. De compartirlo con nuestro esposo, nuestra esposa. De vivirla, de practicarla. Y de llevarla a aquel que aún no tiene vida. Yo estoy dispuesto a enseñar cómo. Yo estoy dispuesto a ser ejemplo. Yo estoy dispuesto a enseñarles cómo compartir el Evangelio, pero ellos, mis hermanos y yo, tenemos que hacerlo como responsabilidad personal. Hoy, Señor, tal vez Pan de Vida y otras congregaciones a nuestro alrededor de habla hispana o inglés, habría más personas alabándote y adorándote y sirviéndote si los que estamos aquí compartiéramos esa palabra que salva. Ese es el verdadero crecimiento. Cuando están naciendo y naciendo y naciendo personas de nuevo entre nosotros. Ese es el crecimiento exponencial. Ese es el crecimiento del Evangelio. Ese es el crecimiento del reino. Ese es el crecimiento de la iglesia. Ayúdanos a entender que solo así creceremos para tu gloria y honra. Y termino con esta invitación, mi hermano. Ahí donde estás. ¿Te comprometes a compartir la palabra de Dios? ¿Haces un compromiso serio y firme delante de Él? Puedes decirle este día, Señor, yo respondo a tu palabra. Esa palabra que ya me dio vida. Tengo mucha gente a mi alrededor que aún no tienen vida. Y yo soy la persona tal vez más cercana, la persona más idónea para recibir tu palabra. Y yo me comprometo con mi prójimo, el que me rodea, de darle tu palabra. De darle tu palabra, sabiendo que ese es mi compromiso. Y el compromiso tuyo es que no vuelva vacío. Alza tu mano. Ahí donde está, yo me comprometo a sembrar tu palabra. Yo me comprometo a dar tu palabra, porque yo creo que da vida. Dios Santo, gracias por esta mañana. Bendice a tu pueblo allá afuera reunido en otros lugares, Señor. Los amamos porque son familia, son hermanos. Unos estuvieron con nosotros, otros no, Señor. Pero también ayúdanos a entender que tenemos un compromiso con la gente que está aquí, con quien es parte de Pan de Vida. Esta es nuestra familia, por este tiempo, esta es nuestra familia. Ayúdanos a amarlos y servirlos y respetarlos y aceptarlos como lo hacen con nosotros, Señor. Y sea una iglesia que atrae a otros con el poder de tu palabra, la palabra que da vida. Ayúdanos a salir esta semana y darnos esas oportunidades de compartirla y darnos cuenta, Señor, de lo poderosa que ella es al cambiar vidas totalmente. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén.